Bueno, comenzamos con el curso de Integración e Inclusión Escolar de acá desde el Instituto EFATA. Si bien esta capacitación, este curso, está más enfocado en lo que es la inclusión y la integración de personas con discapacidad, toda esta clase lo que vamos a hacer es una breve introducción a muchos de los temas que vamos a ver en el curso y obviamente vamos a trabajar todo lo que son los puntos principales como para poder entender sobre el tema que estamos hablando, en este caso la discapacidad. ¿Sí? Muy bien. Acá como dice la imagen, ¿no? A grandes rasgos, ¿qué vamos a ver en toda esta capacitación? Un poco de lo que es la historia, la clasificación, ¿no? Sobre los distintos tipos de discapacidad, el tema que nos interesa tanto, que es el tema de la educación, ¿sí? Y el tema de la integración e inclusión, que estaría dentro de esta parte que sería la educación. Modelos o paradigmas, que es importante saber, ¿sí? La terminología específica, ¿sí? Y bueno, un poco lo que es la discapacidad en Argentina, que si bien hoy día se trabaja mucho, o hoy día hay mucha inclusión, pero hay una historia que es muy reciente, podríamos decir, y que todavía faltan muchísimas cosas para abordar, ¿sí? Con respecto a lo que es la historia, lo que hay que mencionar siempre es que, digamos, personas con discapacidad siempre hubieron. Muchas veces se escucha en estos momentos, ¿no? Se dice, bueno, hoy hay más chicos con autismo, hoy se ve más. En realidad, lo más certero es el se ve más, pero siempre las personas estuvieron. Tal vez hubo muchos años, ¿no? A lo largo de la historia, que, bueno, por ahí se fue ocultando por un tema social, ¿no es cierto? Donde las personas que tenían un hijo con discapacidad trataban de no hacerlo presente, podríamos decir, en la vida cotidiana, pero en realidad personas siempre hubieron con discapacidad. Cuando se dice que hay más chicos con autismo, en realidad lo que hay que decir es que hay más chicos que están diagnosticados y están diagnosticados bien, ¿no? Entonces se los puede diferenciar de otras discapacidades, por ejemplo. Ya vamos a ver que el autismo muchas veces se lo pone dentro de lo que era discapacidad y en realidad estaría dentro de lo que es más salud mental, ¿sí? Pero bueno, una de las cosas que tenemos en Argentina es el CUD, el Certificado Único de Discapacidad, que, bueno, no va a discriminar en qué tipo de discapacidad, si es una discapacidad intelectual, una discapacidad sensorial, etcétera. Y bueno, ese certificado se lo dan a todos los chicos y bueno, ahí entran también los chicos con autismo. Entonces también más allá de la familia, que es la que se confunde, también la sociedad. ¿Sí? Entonces todo, no, pero tiene certificado de discapacidad, sí, bueno, entonces tiene discapacidad, sí, pero es salud mental, no, tiene discapacidad. Bueno, esta confusión es la que se presenta siempre, ¿no? En la vida cotidiana nuestra acá en Argentina. Pero bueno, es un pequeño detalle que simplemente si se lo informa, se explica y se aclara, eh, digamos, no habría tantas dudas al respecto. Bueno, muy bien. En el tema de la historia, ¿sí? Si nosotros remontamos a la edad antigua, ¿no? Donde están las culturas de los griegos, los egipcios, etcétera, incluso en la época de Jesús, ¿no? En esta época, las personas con discapacidad no se la veía como algo común, sino que se lo veía más como una maldición, ¿no? Como que es algo que es un castigo de Dios o que por algo la persona nació así. Si nosotros escuchamos estos términos, esta forma de hablar, bueno, hasta el día de hoy hay mucha gente que piensa de esta manera. Así que imagínense esta forma de pensar que todavía persiste, ¿no? Que hay un castigo de Dios para que la persona con discapacidad nazca de esta manera, ¿sí? Pero también hoy, en esta, digamos, en esta época del año 2023 estamos, ¿no? También hay tribus en algunos países que todavía la persona con discapacidad
sienten esta como una respuesta divina, ¿no? Es decir, bueno, es un castigo de Dios, entonces hay que matarlo o abandonarlo o dejarlo de lado. Esto es, a, digamos, a modo de síntesis, decir, bueno, en la antigüedad como era, bueno, se los abandonaba, se los dejaba solo, ¿sí? Para que ellos puedan sobrevivir si sobrevivían, pero bueno, no había un cuidado ni tampoco había un interés por estas personas con discapacidad, ¿sí? Después vamos a la época de la Edad Media, ¿sí? Donde más allá de que había muchas personas con discapacidad, no estaban incluidas como hoy están en lo que es la sociedad, ni tampoco mucho menos en lo que es educación. Si nosotros vamos a la historia común, ¿no? La historia mundial, vemos que empiezan los colegios, las universidades por parte de la iglesia, ¿sí? Se empieza a ordenar el tema de la educación y muchas veces, ¿no? En la Edad Media tenemos como una parte donde se trabajaba más para los hijos, ¿no? De los feudales, los hijos de los reyes, los hijos familiares que tenían que heredar. Entonces era muy importante el hecho de que, por ejemplo, en las personas sordas se les enseñara a leer, a escribir y demás, porque bueno, era fundamental que tenían que poder resolver problemas, ¿no? Cuando quedaban, digamos, a cargo, ¿no? De las herencias, etcétera, ¿sí? Pero también es en esa época donde también comienzan las escuelas públicas, podríamos decir, ¿no? Donde la educación empieza a no ser una educación para pocos, sino una educación para muchos. Y entonces, bueno, ahí comienza también la discapacidad a ser tenida en cuenta, ¿sí? Pero también empiezan los psiquiátricos, empiezan los hospitales, empiezan todo lo que es el mundo de las instituciones que hoy conocemos, ¿sí? O que nosotros estamos acostumbrados a ver, bueno, no existieron siempre, ¿sí? Empezaron con esta época en la Edad Media, ¿sí? Y bueno, la discapacidad se fue, podríamos decir, adentrando dentro de lo que son las instituciones y dentro de lo que es la vida social. Y después, podríamos decir, en lo que es la época moderna, contemporánea, que es lo que nos toca a nosotros, ya la persona con discapacidad, y yo digo la persona con discapacidad, eso fue gracias a una convención internacional de la discapacidad, el poder decir hoy persona con discapacidad. Si no, bueno, nosotros estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Las personas, los discapacitados, las personas con capacidades diferentes, los niños especiales, las necesidades de educación especial o específica. ¿Sí? Empezamos a tener toda esta terminología que en realidad es cuando uno no sabe cómo llamar. ¿Sí? Entonces la misma sociedad no sabía cómo llamar a estas personas diferentes. ¿Sí? Y entonces aparecen estos términos también, que es bueno aclarar lo que es la integración o la inclusión. Esta capacitación nosotros la llamamos integración e inclusión escolar porque es lo que hoy día se nombra o se dice, pero en realidad tanto integración como inclusión, que muchas veces son términos que por ahí algunas personas la entienden de una forma y otras personas la entienden de otra manera, hoy día lo que sería correcto, ¿no? Podríamos decir, es el respeto a la diversidad. ¿En qué sentido? Es decir, bueno, yo tengo ojos marrones y el otro tiene ojos celestes, yo tengo problema en la vista, el otro no tiene problema en la vista, yo tengo problema de, no sé, problema de hipoacusia, el otro no tiene, etcétera, pero es el respeto hacia el otro, ¿sí? Como persona individual. Si nosotros decimos integración, tendríamos que pensar, decir, bueno, yo te estoy integrando en esto que vos no sos parte, ¿no? Digamos, es esta escuela, es esta sociedad donde vos no sos parte y yo te integro, ¿sí? Entonces ahí vemos el término de la integración, como decir, bueno, queda lindo y es muy bueno el tema de la integración, el que las personas sean parte, pero sin querer, ¿no?
creo que inconscientemente muchas veces lo que nosotros hacemos es poner como una barrera, decir, bueno, esto no sos vos y te acepto, ¿no? Que seas parte, ¿sí? Te integro. Entonces ahí estaría todo el tema de lo que es la integración escolar, ¿no? Es una escuela común donde no van chicos con discapacidad y yo te acepto. Yo acepto que vos entres y que seas parte de lo que vos no sos. Inconscientemente estamos diciendo de esa manera. En cambio, también cuando decimos el término inclusión, muchas veces se habla y hay muchísima bibliografía, hay muchos libros, hay muchos textos, hay muchos profesionales que hablan de la temática, etcétera, sobre lo que es la inclusión, las adaptaciones curriculares, etcétera. Pero cuando decimos inclusión, una escuela inclusiva, no es simplemente de que un niño con discapacidad, una persona con discapacidad, entre dentro de un aula y que sea parte de la clase o del curso o del grado, ¿no? Porque es la escuela la que tiene que ser inclusiva. Si yo tengo un niño con discapacidad sensorial, en este caso la hipoacusia o la sordera, el hecho de que yo lo incluya dentro de un aula o lo integre dentro de la escuela, que en este caso sería en la misma manera, de decir, bueno, inclusión e integración sería lo mismo, no, digamos, no solamente con un intérprete dentro del aula, sino que, bueno, tanto el docente, los directivos, el personal de maestranza, todos tendrían que saber, aunque sea lo básico de la lengua de señas, si yo quiero hacer una escuela inclusiva, ¿sí? Porque si simplemente voy a sentar a un alumno dentro del aula y el docente no puede ni comunicarse, entonces no estamos hablando de una escuela inclusiva. Pero bueno, yo siempre digo en las capacitaciones nuestras que nosotros hacemos, yo digo, bueno, lo que sería, lo que debería ser y lo que pasa en la realidad. En la realidad, lo que nosotros vemos es que está el intérprete, por ejemplo, pero el docente no tiene contacto, porque ya está el intérprete. Es como cuando un acompañante terapéutico entra dentro del aula, ¿no? Se desentiende el personal docente, decir, bueno, ya tiene el acompañante terapéutico. Yo no me formé para trabajar con discapacidad, se lo acepta en la escuela, pero que tenga acompañante terapéutico. Entonces no podríamos estar hablando de una manera certera, de decir, bueno, esto es una escuela inclusiva. Una escuela inclusiva es toda la escuela la que se pone al hombro, podríamos decir, este modelo de inclusión. Por eso, hoy día, en el año 2023, todavía falta mucho camino por recorrer en cuanto a lo que es la inclusión y la integración. Más allá de eso, lo importante es decir, bueno, a lo largo de la historia hubo un avance, porque en el 2013 se aceptó, podríamos decir, que el acompañante terapéutico entre dentro de lo que es el aula, pero que también forme parte en las reuniones del equipo docente, el equipo de conducción, etc. Hay una reunión de profesionales o lo que fuera, bueno, este acompañante terapéutico que está a la par de este alumno con una necesidad específica, por no decir especial, pueda compartir su experiencia y puede decir, bueno, yo con Juan estamos viendo esto, yo veo, yo noto, ¿no? Darle la palabra a esa persona externa, incluso miren, en la terminología también se dice, ¿no? El agente no docente externo. Muy bien, está bien, no es docente y está bien que se diga que no es docente, por eso hay una contradicción cuando se pide que un acompañante terapéutico sea profesor de educación especial o estudiante de psicopedagogía o estudiante de psicología. Hay una contradicción en el mismo pedido, pero también en la denominación, ¿no es cierto? Es un agente no docente, pero piden docente, ¿sí? Un agente no docente externo, ¿sí? Está bien, es externo. Entonces, la integración y la inclusión que estamos haciendo es entre comillas, podríamos decir, ¿sí? Pero bueno, simplemente por mencionar, ¿no? Lo que es esto del camino histórico de lo que es la discapacidad. En Argentina, el acompañamiento terapéutico comienza hace 60, 70 años más o menos, y se empieza a trabajar en educación y se empieza a encontrar también que hay
podríamos decir, mucha compatibilidad en el trabajo. ¿Qué quiere decir? Que bueno, gracias al acompañamiento terapéutico, bueno, se puede hacer realidad esta posibilidad de que el niño que tiene discapacidad forme parte socialmente y educativamente del grupo social donde siempre fue excluido. Entonces, si nosotros hablamos en un camino histórico, bueno, se avanzó muchísimo, ¿sí? Hoy hay personas con discapacidad trabajando en distintos lugares. Siempre hay que tener presente el grado de discapacidad que tenga, ¿sí? Y también, por ejemplo, hay personas sordas que se han formado y bueno, y hoy ocupan cargos, ¿no? Docentes en la misma educación. Es como que el cambio se está haciendo desde adentro de la misma discapacidad. Pero hay otras discapacidades que no pueden hacer esto. Y bueno, tenemos a la educación inclusiva, entre comillas, podríamos titular, ¿no? Si fuera un capítulo, ¿no? Entre comillas, porque la inclusión tiene que ser de toda la escuela, ¿no? Una vez una persona directiva, ¿no? Hizo una capacitación con nosotros simplemente para saber lo que es el acompañamiento terapéutico, para saber cuáles son las funciones, etcétera, porque esta mujer era directora de una escuela y tenía que recibir a chicos con discapacidad, y entonces ella quería saber qué es el acompañante terapéutico y cuáles son las funciones que, digamos, les compete a la persona que hace esta tarea. Bueno, esto debería ser en todas las escuelas que se llaman inclusivas, ¿sí? El término, podríamos decir que debería ser, es el respeto a la diversidad. Entonces es una escuela abierta a todas las posibilidades, porque cuando nosotros hablamos de inclusión o integración, también nos estamos olvidando del niño que es abusado, el niño que es adoptado. Para todo eso no está formado el docente. Sin embargo, son todos los alumnos que están en el aula, ¿sí? Muchas veces en el aula lo que nosotros vemos es, bueno, alumnos agresivos, alumnos con mala conducta, que tienen conducta disruptiva, ¿sí? Y entonces lo primero que se hace es poner notas, amonestaciones, se les levantan actas, etcétera, pero en realidad no se está prestando atención a lo que se está diciendo. ¿Y quién está hablando? ¿Quién está diciendo algo acá? Es el mismo alumno, el que no tiene discapacidad, pero sí tiene otro problema, ¿sí? Porque si es tan agresivo, por algo es, algo no está diciendo. Entonces, tanto el docente como el directivo tienen que estar atentos, no solamente a aquel que puede responder las tareas que se le asignan, sino también a todas esas personas que nos están hablando de otra manera, ¿sí? No solamente aquella persona con discapacidad, sino todos son diferentes. Por eso, si tuviéramos una mirada más amplia, podríamos entender que la inclusión y la integración se podría hacer mucho más fácil, ¿sí? Pero bueno, pensamos que los alumnos son iguales a todos y que es la misma planificación para todos, etcétera, y después veremos más adelante que no es así. Digamos, ahí tiene que haber un plan educativo individual, que es el PEI, y que muchas veces un docente puede decir, bueno, pero tengo 10 grupos de 15, 20, 30 alumnos, son casi 100, 200 alumnos, ¿cómo hago? Bueno, ahí está el desafío de ser docente, ¿no es cierto? Ahí está el desafío de ser docente. Si yo soy docente, tengo que tener vocación de docente y hacer el esfuerzo de ir conociendo uno por uno a los alumnos, ir descubriendo cuáles son las necesidades, cuáles son las problemáticas, cuáles son los desafíos, ¿no?, que se nos presentan con cada alumno, ¿sí? Muy bien, clasificación, ¿sí? Por decirlo brevemente también. Tenemos un manual que se llama DSM-5, que es todo sobre las enfermedades de salud mental, y después está el CIE-10, ¿no?, que es más sobre discapacidad intelectual, que uno es más de Estados Unidos y el otro más de Europa, pero todos estamos atravesados por estos manuales
en cuanto a lo que son los diagnósticos, etcétera, ¿sí? ¿Cómo diagnosticamos? Muchas veces el grave error es cuando uno diagnostica, ¿no? Cuando uno eh, pone, podríamos decir, la etiqueta, ¿sí? Bueno, siempre hay que pensar que hoy el trabajo interdisciplinario multi, ¿no? Debe ser flexible. No podemos decir, bueno, esta persona tiene esquizofrenia, listo, y ya quedó de por vida caratulada de esta manera, ¿sí? Porque eso es un estigma que se le hace a la persona. En realidad, uno tiene que seguir evaluándolo, ¿no? Y por ahí uno puede descubrir otras cosas. Muchas veces en la escuela, hasta el cuarto, quinto grado, el niño tiene problemas de lectura, de escritura, etcétera, y hay que tener presente que los trastornos, ¿no?, del aprendizaje se empiezan a ver después, ¿no?, de cuarto o quinto grado. Si los problemas persisten, ahí podríamos hablar de hacer una evaluación, etcétera, test, etcétera, sobre estos trastornos del aprendizaje. Pero hasta cuarto o quinto grado es un desarrollo progresivo y normal que se va a dar en los niños en cuanto a lo que es la escritura, el tema de la matemática, los cálculos, etc. Entonces no hay que desesperarse y empezar a derivar, porque es muy fácil derivar. Es más fácil derivar que atender y preocuparse por los alumnos, ¿sí? Es más fácil decir, bueno, para mí tiene un problema, así que hay que hablar con la trabajadora social, llamar a la familia y listo, que lo aloje otro colegio, porque no estamos preparados ni capacitados. Es más fácil eso que decir, bueno, a ver, algo está pasando. Bueno, vamos a esperar que pase el tiempo, vamos a cambiar la forma, la metodología, etcétera, ¿sí? Pero es más fácil lo otro. Más difícil es trabajar en serio, pero más fácil es derivar, ¿no? El tema de la derivación en Argentina es moneda corriente, ¿sí? En tanto en discapacidad. Educación, lo vamos a ver un poquito más en detalle en las próximas clases, pero para verlo, ¿no? Modelos o paradigmas, ¿no? ¿Qué serían? La forma de ver o la forma que nosotros, o que a lo largo de la historia se fue teniendo sobre la discapacidad. Y acá lo que yo quiero mencionar es que, bueno, el tema de, hay colegios, por ejemplo, que trabajan con personas sordas o asociaciones o instituciones, fundaciones, etcétera, que cuando uno pregunta cuál es la finalidad o cuál es el objetivo fundacional, etcétera, es el tema, por ejemplo, hay fundaciones que es su gran preocupación es equipar al niño, así, poner un equipo. Sería poner el audífono, ese sería juntar dinero, hacer rifas, buscar colaboradores para equipar, porque hay que equiparlo. Bueno, esto viene de un paradigma, de un modelo de acción, que sería el modelo, digamos, anterior al que se estaría viviendo ahora, que sería el modelo médico o el modelo de reparación, ¿no? Por ejemplo, el que no puede escuchar, hay que hacer el esfuerzo de que escuche. Y ahí empezaron las escuelas de sordos oralistas a tener auge hasta el día de hoy, por ejemplo, acá en Argentina. ¿Sí? La importancia es que la persona hable, ¿no? Y hacemos el esfuerzo para que escuche, porque, digamos, tiene que ser igual al otro, ¿sí? Entonces, ese modelo, ¿sí?, ese modelo de reparación, ¿no?, es el que influyó mucho en la educación del sordo, por ejemplo, ¿sí? Pero el modelo que hoy podríamos decir que está de moda, y es el modelo que debe profundizarse, es el más psicosocial, ¿no? Aceptar a la persona como es, digamos, entender, ¿no?, a la persona en su lenguaje, en su forma de hablar. No estoy hablando de la lengua de señas simplemente, ¿no? Una vez, en un informe que tuve que presentar de un paciente en un centro de día, un centro educativo terapéutico, mejor dicho, entonces en un informe de una persona con autismo que no hablaba oralmente, ¿no? Entonces en el informe yo tuve que poner cómo había evolucionado estos últimos meses, etcétera, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué es lo que yo ponía? ¿Sí?
Bueno, la paciente se pudo comunicar mejor con su terapeuta, etc. Enseguida, cuando leyeron estos informes, vinieron a consultarme. ¿Qué dijo? ¿Sí? ¿Qué dijo? ¿Qué palabra pronunció? ¿Qué frase dijo? ¿No? Y en realidad no dijo nada. Oralmente no dijo nada. Se comunicó de otra manera. Pasa que nosotros estamos siempre encerrados en una sola manera de ver las cosas, ¿no? Tener una sola cosmovisión, ¿sí? Vemos el mundo de una sola manera, ¿no? Entonces, el niño con autismo no habla como nosotros, hay que aclarar, ¿sí? Está encerrado en su mundo, se dice normalmente y comúnmente, y no está encerrado en ningún mundo, está en el mundo donde todos estamos. Y si no tiene problema de sordera, quiere decir que escucha. Y si escucha, nosotros podemos hablar con ellos. Ahora, cuando yo hablo, necesito que el otro me responda. Entonces muchas veces la frustración, tanto de los docentes o de los terapeutas o de la familia principalmente, es, yo hablo, no me responde. Bueno, entonces, ¿qué pasa? No me entiende. Nosotros hacemos un juicio y decimos, no me entiende, porque no me responde. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? No hablo más. No dirijo más la palabra a esa persona. ¿Sí? ¿Y qué estoy cometiendo ahí? El gravísimo error de no estimular el lenguaje. Y todos sabemos, los que estamos en educación, en salud, etcétera, que cuando uno no estimula el lenguaje, lo que no va a funcionar es el pensamiento. ¿Sí? ¿Cómo voy a pensar si no sé las cosas? Si nadie me las presenta, si nadie me dice, si nadie me habla, etcétera. ¿Sí? Entonces, esta persona con autismo no me responde como yo quiero que me responda. Si una vez una mamá con un niño con autismo me decía, ¿no? Yo lo que más quiero que me diga es mamá. Entonces yo le decía, vos querés que te diga mamá, la palabra mamá, pero él sabe que vos sos la mamá. Él te busca, él sabe que vos estás, él te va a escuchar cuando vos le hables, pero vos querés que a vos te diga la palabra mamá. Entonces es una frustración porque no te dice la palabra mamá, pero que te abrace, se deje besar, que te busque cuando tiene ganas de ir al baño, que te busque cuando tenga ganas de comer. Eso es tu función para él, ¿no? La función protectora. Vos sos la mamá y él te va a buscar a vos y él ya te reconoce, te habla de esa manera. Entonces ahí está este tema, ¿no? Ahí está el problema de queremos encerrar a todos en una sola mirada. Y estos son los modelos, ¿sí?, que todavía lamentablemente persisten en la sociedad. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? A veces una persona con discapacidad hace un dibujo, una pintura, y nosotros decimos, qué lindo, qué hermoso. Y tal vez no es lindo y hermoso. Pero, ¿qué queremos nosotros? Conformar la conciencia, conformar, ¿no? Estar tranquilos de que él pudo hacer lo que otros hicieron de otra manera. ¿Sí? Estamos mintiéndonos continuamente. ¿Sí? Cuando en realidad hay que saber, bueno, hay que mejorar y poner límites y decir, bueno, si la persona escribe mal, bueno, no, hay que borrar y vamos a escribir bien sobre el renglón. Acá está el renglón y le vamos guiando, ¿no? El método Teach es espectacular en esto. ¿Por qué? Porque trata de que la persona pueda ser autosuficiente, que pueda valerse por sí mismo, etc. Pero siempre voy a tener que ser yo el modelo. En este caso, el acompañante terapéutico lo que va a tener que hacer es ser modelo de identificación. ¿Sí? Los que se han capacitado, se están formando en acompañamiento terapéutico, sabemos que una de las funciones es esta, ¿no? Ser modelo de identificación. El otro tiene que copiar lo que yo hago. ¿Sí? Por eso siempre tengo que ser un buen modelo. ¿Sí? Siempre tengo que saber, si tengo que mirar en la esquina, si viene un auto, no puedo cruzar en la mitad de la cuadra, etc. Yo necesito que el otro sea independiente, necesito que el otro pueda
responder por sí mismo ante los estímulos que está en la sociedad, ¿sí? Pero nosotros somos ese modelo para que él pueda identificarse. Entonces, estos modelos o paradigmas van a ser, podríamos decir, como el cimiento de todo lo demás. Es decir, bueno, ¿cómo miro yo a la persona con discapacidad? ¿Como una persona que hay que hacerle todo? Entonces ya sabemos que la educación no va a ser una educación como debería ser, sino que va a ser un asistencialismo la forma nuestra de trabajo. Porque yo estoy pensando ya de entrada que la persona no puede, ¿sí? Cuando yo creo y pienso que la persona sí puede con sus formas diferentes a las mías. No es que las mías son las únicas, ¿sí? Yo no puedo saber tocar la guitarra y una persona tal vez con autismo puede estimularse con guitarra o tocando el piano, por ejemplo. Y una persona con síndrome de Down puede ser excelente guitarrista. Entonces, ¿quién tiene necesidades especiales ahí? ¿La persona con síndrome de Down o yo, por ejemplo, que no tengo discapacidad visible? ¿Sí? Entonces, el modelo va a ser, podríamos decir, el cimiento de todo lo que va a venir después. Como yo pienso y como creo que la persona es, en base a eso va a ser la educación. Si yo digo, bueno, no entiende, listo. Entonces, bueno, la integración o la inclusión va a ser simplemente dibujada para la sociedad, ¿no? Es decir, bueno, tengo un niño con discapacidad en el aula, bárbaro, tengo 33 chicos y 2 integrados. Así muchas veces dicen los docentes, cuando en realidad tiene 35 alumnos, ¿sí? Porque si no yo tendría que decir, tengo 35 alumnos, 2 tienen discapacidad motora, 3 viven con los abuelos, 2 fueron abusados por el padre, 3 viven con la madre porque se separaron con el padre, 2 tienen diabetes, así tendría que estar enumerando. Sin embargo, lo que más se escucha es, tengo 33 alumnos y 2 integrados. Y si lo traducimos al lenguaje verdadero, debería decirse, tengo 33 alumnos normales y tengo 2 alumnos que no son normales y los acepto en mi aula. Ese sería, podríamos decir, el discurso que no se dice y se dice, ¿no? Porque normalmente lo que se dice es algo suave, ¿no? Tengo 2 chicos con necesidades especiales, ¿sí? Pero en realidad estoy diciendo que no son iguales a los otros. Y a veces nos cuesta, pero siempre se dice, no, no son normales. Obviamente que parece fuerte, pero muchas veces nos cuesta decirlo, pero muchas veces los docentes, ¿no?, lo están pensando, ¿no? Y es lo mismo. Por más que no se lo diga, se piensa. Y al pensar, se actúa de esa manera, ¿sí? Porque entonces yo tengo presente de que tengo 30 normales y 2 integrados, que no son normales. Por eso se llaman integrados. Y todo este discurso podrá sonar fuerte, pero es el discurso que se dice sin decirse, ¿eh? Parece un trabalengua, pero se lo dice a esto sin decirlo, ¿no? Nada más que se disfrazan con otras palabras. Entonces, estos paradigmas a lo largo de la historia, es decir, bueno, ¿cómo fuimos viendo a la discapacidad a lo largo de la historia? En la antigüedad veíamos que era alguien que era no educable, que era una persona que no se la tenía que atender, etc. Pasamos a un modelo que sí había que atender a la persona, ¿sí? Por eso empiezan las instituciones, los colegios, las escuelas, los hospitales, etc. Pero la idea era reparar, ¿no? La idea era que esté igual que todos. Y bueno, hoy día tenemos otra mirada, ¿no? Tenemos una mirada muy distinta, gracias a Dios, en el sentido de que nosotros tenemos que tratar de entender la necesidad de cada uno. Ahora, no es fácil, porque si bien los docentes dicen no fuimos formados, bueno, tienen podríamos decir, un muy bien 10. ¿Por qué? Porque no fueron formados, porque la misma sociedad no está formada aún en todos los ámbitos, ¿no? Por ejemplo, una persona que estudia medicina
¿no? Muchas veces el 70-80% de un diagnóstico cuando una persona va a una entrevista con el médico la da el mismo paciente. Entonces, ¿dónde te duele? ¿A partir de cuándo te empezó a doler? Si yo te toco acá te duele, etcétera, 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 hasta que el médico va evaluando y de ahí pues va sacando el diagnóstico. Imagínense una persona que no tiene comunicación al igual que el médico, ¿no? Una persona con autismo, una persona con sordera, una persona con parálisis cerebral que no tenga un lenguaje, etcétera. Ahí, ¿dónde está ese 80% que el paciente es el que trae? Ahí tiene que hacer un esfuerzo más el médico. Bueno, ¿están los médicos preparados para eso? Y muchas veces no. ¿Sí? Por ejemplo, una vez, una persona que tenía discapacidad intelectual y era diabético, comía su dieta y después terminaba de comer y comía, robaba, ¿no?, la comida de los platos de sus otros compañeros en este hogar, hasta que llegamos a hablar con la nutricionista y yo le decía, si él tiene dieta, ¿no le podemos poner más dieta? Porque si no estamos haciendo, no tiene sentido darle una dieta si él va a comer rápido y va a terminar de comer la comida de los otros que no le sirve a él por su dieta. Entonces muchas veces los profesionales no están todavía preparados para esta verdadera inclusión e integración. Todos deberían saber lengua de señas, es una interrogante. Y podríamos decir que sí, porque hay sordos, personas sordas en muchos lugares en la sociedad. Todos deberíamos saber cuáles son los distintos tipos de discapacidad, sí, porque las personas con discapacidad no son de otro planeta, son personas que están dentro de nuestra familia, dentro de nuestros barrios, etcétera. Entonces, ¿podemos estudiar alemán, inglés, francés, etcétera, para tener una mejor inserción laboral? Sí, perfecto. Pero, ¿sí?, lo que nosotros tenemos que saber es que dentro de nuestra propia sociedad también hay un montón de otros idiomas que deberíamos aprender. La lengua de señas en este caso, o cómo saber comunicarse o hablar o preguntar o pedir algo a una persona con autismo, ¿sí? Cómo se lo toma a una persona ciega para ayudarla a cruzar. Si le empujo desde el hombro, desde el codo, si le agarro la mano, si le consulto. Hay un montón de cosas que todavía faltan. Por eso estos modelos, esta forma de ver, todavía están en construcción. Siempre digo, estamos en los cimientos todavía de una verdadera inclusión e integración. Si nosotros buscamos y vemos, hay un montón de leyes, un montón de normativas, etcétera, que nos hablan de las barreras de la discapacidad, de cómo trabajar, etcétera, etcétera, sobre la inclusión, la integración, pero son todo leyes, son normativas. Falta que todavía hagamos este cambio verdadero, ¿sí? Pero bueno, esto más o menos ahí también el punto este que yo mencioné ahí sobre discapacidad en Argentina. Y terminología específica, bueno, más adelante lo vamos a ver, porque son muchas las palabras que el acompañante terapéutico en este caso tiene que aprender y no va a haber un curso que se las dé, sino que la misma práctica es la que va a ir dando. Pero esto lo vamos a mencionar más adelante, ¿sí? Bueno, acá es como un resumen de todo lo que yo estaba diciendo, ¿no? En la antigüedad, sí, era una mirada más religiosa, en este sentido de que era un castigo, no una maldición, etcétera. La institucionalización, ¿no?, en la edad medieval, ¿sí?, que era una mirada más médica, ¿ven? El tema de la reparación. Y después también continúa, ¿no? En los colegios especiales aparecen las escuelas de educación. Nosotros imagínense que acá en Argentina estamos en el año 2023 y en el año 1919 empiezan las escuelas para personas sordas, así que fueron las primeras escuelas especiales en Argentina y después empieza la educación con los centros de educación especial y hoy, ¿no?, hoy día hay muchos centros educativos terapéuticos, ¿sí?, donde responderían a esta mirada, ¿ven?, a este modelo o este paradigma.
Y la integración e inclusión, ¿sí? Que estarían estas dos muy pegadas, que es lo que nosotros estamos conviviendo, viviendo. Acá lo que faltaría es esto, ¿no? El tema de la aceptación al otro como otro, ¿no? Es el otro que me identifica a mí como yo soy, gracias a que el otro existe. Entonces, ese otro tiene su forma de ser, su mirada y tiene su necesidad, podríamos decir, o su particularidad. Porque si nosotros decimos necesidades especiales, todos tenemos necesidades especiales. ¿Sí? Yo no sé jugar al fútbol, bueno, entonces yo no sé algo. El otro no puede tal cosa, bueno, el otro tampoco puede. Entonces todos no podemos y todos sí podemos. Muchas veces se escucha que está muy bueno, que es una teoría muy linda el tema de la inteligencia emocional y que de ahí se deriva después lo que son las inteligencias múltiples. Pero si nosotros vamos y ahondamos en el sistema educativo, decimos, bueno, se respeta el tema de la diversidad y decimos, bueno, este niño tiene inteligencia más musical y el otro tiene una inteligencia más de la parte de lo que es la lectura, etcétera, pero cuando tenemos que evaluar, se lo evalúa todo por igual. Entonces, es como yo estoy diciendo, es una construcción que estamos en camino. Solamente nos falta un clic, ¿no? Falta un clic y decir, bueno, a ver, listo. Esa persona son, si yo tengo 12 grupos en el colegio donde yo trabajo, entonces yo tengo casi 240 alumnos, ¿no es cierto? Bueno, son 240 personas diferentes que yo tengo que hacer el esfuerzo, ¿no? Porque son muchos, de ir conociéndolos de a poco. En algún momento me voy a acordar los nombres, en algún momento me voy a acordar particularidades de la persona, ¿sí? Por ejemplo, una persona, un alumno que yo tengo, solo me cuenta de que él dibuja, que le encanta dibujar, etcétera. Bueno, muy bien, son chicos que están terminando la secundaria. Bueno, yo qué le llevé para tener ese vínculo con uno de los 240, bueno, un bloc de hojas lisas, ¿sí? Para que pueda tener, para seguir dibujando. Entonces, ese alumno ahora me ve distinto, ¿no? Porque nos podemos comunicar de otra manera, porque él sabe que no es uno más para mí, es uno de los 240 y que es diferente a los otros, porque le gusta dibujar. Después hay otro alumno que le gusta tocar la guitarra, entonces yo llevo mi guitarra, toca la guitarra, y ese alumno sabe que yo llevo la guitarra, porque entonces en el aula toca la guitarra. Pero es un trabajo de día a día que tiene que hacer la escuela. La escuela y ¿quién más? El mismo docente. Y en este caso, cuando yo sea acompañante terapéutico, estoy trabajando con una persona en un aula y mañana me toque trabajar con otra persona que tal vez tenga la misma discapacidad que mi paciente, es otro paciente, es otra persona y tiene tal vez el mismo diagnóstico, pero es otra persona, es un otro. ¿Sí? Hay que acordarse siempre eso. Es un otro. Muy bien, entonces, ¿qué dice acá? ¿A qué llamamos discapacidad? ¿O cómo miramos entonces nosotros la discapacidad? Si es una condición, es un impedimento, ¿sí? Si tiene barreras, etcétera, ¿sí? Porque uno no sabe a veces. ¿Y qué tipo de discapacidad? Cuando nosotros decimos discapacidad, ¿no? Hay una falla, hay un problema, hay algo que no funciona. Eso sería lo que es la palabra que antepone a la palabra capacidad. Hay un problema en la capacidad, ¿no? Entonces yo tengo discapacidad visual. Entonces la capacidad, ¿cuál sería? Ver, ¿no? Ver. Y yo tengo un problema para ver. Entonces, mi discapacidad, ¿cuál es? Es congénita. ¿Por qué? Porque fue durante el embarazo de mi madre. ¿Sí? Entonces, es una discapacidad congénita, porque está dentro del periodo de gestación. Si fuera una discapacidad posparto, quiere decir que fue después del parto, recientemente, ¿no? En los primeros años. ¿Sí? Pero yo puedo tener una discapacidad adquirida. ¿Y ahí cuál sería la discapacidad adquirida
diferenciándose de la posparto. La posparto viene a ser en los primeros tiempos después del nacimiento, muy recientemente, ¿no? En los primeros meses, años, hasta 1 año, 2 años, digamos. Cuando yo tengo una discapacidad adquirida, es una discapacidad que fui adquiriendo progresivamente en el tiempo o tal vez por un accidente. Entonces, hoy yo puedo ser la persona en todo el mundo que no tengo una sola problemática. Pero yo puedo salir a la calle y puedo tener un accidente y puedo quedar inválido, puedo quedar paralítico, puedo quedar con alguna malformación, me puede agarrar una ACV y esa ACV me puede dejar una hemiplegia, etc. Entonces son discapacidades adquiridas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los tipos? Hay distintas, podríamos decir, nomenclatura, podríamos decir que hay distintas clasificaciones de discapacidad. Pero nosotros vamos a ver estas, ¿no? Que son la sensorial, la motora y la intelectual, como serían los 3 grandes grupos. Dentro de la sensorial entraría todo lo que es el tema de la visión, de la audición, etc. ¿Sí? Y el autismo está en preguntas. Fíjense que acá está en pregunta. Porque es lo que yo venía diciendo al principio. El autismo es una persona que tiene un trastorno, podríamos decir, dentro de lo que es salud mental, y al no ser educado como se debe, y al no haber sido tratado como correspondía, ni estimulado en su momento, entonces la persona, ¿qué es lo que va a adquirir? Discapacidad intelectual. Si a mí no me hubieran atendido cuando yo era bebé, si a mí no me hubieran hablado cuando yo era bebé, si no me hubieran abrigado, ni abrazado, ni besado, obviamente que no iba a ser la persona que hoy soy. Entonces, una persona, si tiene autismo y empieza un tratamiento a los 10, 12, 14 años, 20 años, bueno, son 10, 14 o 20 años que están perdidos. Porque el momento donde había que estimularlo, no se lo estimuló. ¿Sí? Entonces, ¿qué decimos? ¿No aún puede trabajar una persona? Sí, aún puede trabajar con la persona. Pero la plasticidad neuronal que tiene el bebé cuando nace, ¿sí? No se la estimuló, ¿sí? No se le habló. Ese pensamiento que se fue armando a lo largo de los primeros años de todo niño es gracias al estímulo del afuera, ¿no? Entonces, uno le presenta el mundo al bebé, ¿no? Ahí viene la abuela, por más que le hablemos mal, ¿no? A veces vamos al tutú en vez de decir el auto, por más que le hablemos mal, la naturaleza es sabia, después se acomoda todo, porque para eso está la función del colegio, después la escuela. Pero nosotros le presentamos continuamente el mundo, ¿no? Al niño, ¿no? Nosotros en los primeros años. Estamos, podríamos decir, estamos invadiendo con un lenguaje que le es extraño. Sin embargo, eso es lo que le va a ayudar a tener un pensamiento después. Ahora, si esto lo transportamos a un niño que no tiene, perdón, que tiene autismo o que tiene una discapacidad, y nosotros no le presentamos el mundo, no le nombramos el mundo, etcétera, bueno, es una persona que está aislada. Entonces no es que la persona se aísla. ¿Quién la aisló? ¿La persona se aisló o nosotros la aislamos? Nosotros nos metimos en una burbuja donde dejamos que los niños con discapacidad, si no toman gaseosa, no pueden almorzar. No viene eso en la naturaleza. Eso es algo que tal vez muchas veces los familiares lo hacen porque no saben qué hacer, porque no saben cómo comunicarse. Y descubren, ¿no? Que dándole algo rico, dulce, la persona se tranquilizó, listo, ya está. Entonces después aparecen los padres diciendo, no, si él no toma gaseosa, no puede comer. ¿Sí? Si no toma gaseosa al mediodía y gaseosa a la noche, entonces él no puede comer. Entonces el niño después tiene que obesidad. Entonces lo más importante es hablar, ¿no? Tratar de comunicarnos de alguna manera con las personas con discapacidad en los primeros años de vida, para estimular el lenguaje
y para que la persona pueda entender y que pueda irse construyendo de a poco lo que es el conocimiento. ¿Sí? Si no hay un lenguaje, no va a haber un conocimiento, no va a haber un razonamiento, etcétera, etcétera. Puede haber personas con discapacidad que por más que nosotros le presentemos el mundo, etcétera, por su grado de discapacidad, no puede acceder a una forma de pensamiento. Muy bien, pero hay un montón que sí, y nosotros lo estamos privando de eso. Entonces, supónganse, en educación de sordos muchas veces los chicos terminan la primaria y tienen que entrar a una secundaria de adultos. ¿Por qué? Porque se perdió mucho tiempo oralizándolos, ¿no? Porque hasta que puedan pronunciar la palabra una persona que no escucha, ¿no? Que no le es natural repetir un sonido, ¿no? Porque no puede escuchar biológicamente, entonces se pierde mucho tiempo en la educabilidad y el niño rompe, ¿no? El camino, lo corta, lo adelanta, entonces termina la primaria más grande y en una secundaria común no puede entrar por la edad y entra en una secundaria de adultos, donde hay adultos. Ellos todavía son adolescentes que recién terminaron la primaria. Entonces, miren lo que uno a veces pierde por simplemente pensar desde una sola mirada, ¿no? Desde una sola cosmovisión las cosas. ¿Sí? Muy bien. Y por acá dice, ¿no? Los trastornos mentales, que muchas veces se confunden con la discapacidad, ¿sí? Y bueno, distintas otras patologías o trastornos que vamos a ir viendo dentro de lo que es esta capacitación sobre la inclusión, ¿sí? La integración. Bueno, ¿y acá qué pasa? ¿No? Entre el autismo, trastorno del aprendizaje y enfermedades mentales. Simplemente hoy día ya estaría desactualizada esta imagen, ¿no? Porque hoy se le está diciendo SEA, acá yo lo mencioné, ¿no? Condición del espectro autista. Cuando profundicemos en cada discapacidad, vamos a ver por qué se llama trastorno del espectro autista y no solamente niños con autismo o niños autistas, como muchas veces hemos escuchado. Hoy se llaman niños con autismo o niños que están dentro del espectro autista o como ahora se está mencionando o comenzando a usar la terminología SEA, ¿no? Son niños que están dentro de una condición del espectro autista. ¿Sí? Y los trastornos del aprendizaje, que simplemente yo mencioné hace un rato, ¿no? La dislexia, la discalculia, la diglosía, la disortografía, etcétera, todos los trastornos del aprendizaje se pueden diagnosticar una vez que ya terminó la etapa donde el niño va armando este lenguaje escrito, oral, ¿no? Un niño, imagínense, un niño va a un jardín, después a una primaria, y a lo largo de los años se lo va educando y ese lenguaje se va adquiriendo, ¿no? El tema del razonamiento, etcétera, etcétera. Cuando pasa más o menos cuarto o quinto grado, si estos problemas, que eran comunes que pasaran, persisten, como yo mencioné hace un rato, ahí se puede empezar a evaluar si tiene algún tipo de trastorno, ¿sí? De aprendizaje. Ahora, no necesariamente cuando yo descubro que tiene un trastorno del aprendizaje, lo tengo que derivar. No, ahí lo que tiene que entrar en juego es la creatividad del docente, en este caso el acompañante terapéutico o aquel que va a hacer la integración escolar. ¿En qué sentido? En que la persona va a tener que tener un material adaptado, ¿no? Por su trastorno, en este caso supongamos la dislexia, ¿sí? Si le cuesta leer, sabemos que a él no le vamos a pedir que lea adelante de todos. Si sabemos que le cuesta relacionar lo que son los números reales con cosas concretas, bueno, entonces vamos a preparar un material más adaptado, ¿no? Si sabemos que el niño tiene discalculia. Entonces, estos trastornos, como el autismo y también las enfermedades mentales, no es lo mismo que una persona con discapacidad. Sin embargo, es todo el conjunto, ¿no? De todas estas problemáticas, discapacidades, autismo, trastornos, etcétera,
son todos los que son bienvenidos a la escuela inclusiva. Esta escuela inclusiva, que podemos decirle con comillas, ¿no? Esta escuela que está preparada, pero no está preparada, que está abierta, pero no está preparada. Entonces es una escuela que recibe a todos, pero recibe no solamente a un tipo de discapacidad, sino recibe a todos estos sujetos, ¿no? Que son diferentes. Por eso, ¿por qué se habla tanto de autismo? Bueno, porque hoy se lo diagnostica más. Entonces, ¿dónde está el autismo? Y está en el DSM-5, que sería el Manual de Salud Mental. Entonces, a ver, ¿qué es la discapacidad? ¿Qué es la salud mental? ¿Qué es? ¿Está todo mezclado? No, no está todo mezclado. Si yo tengo autismo y no me estimularon y además puedo tener esquizofrenia, en una persona que es ciega, bueno, puede tener esquizofrenia. Una persona que es sorda puede tener adicciones. Una persona que tenga, no sé, una parálisis cerebral, bueno, puede también tener un problema de diabetes. No existe una sola patología que se cierra en sí misma. Digamos, una persona es un conjunto, es un síndrome, ¿no? De un montón de factores. Entonces, la persona no la podemos encasillar en una sola patología, si vamos al caso. ¿Sí? Bueno, continuamos. ¿Cuál es la causa? ¿No? Que es lo que nosotros decíamos, mencioné, ¿no? Genética, durante el parto, por accidentes, ¿no? Como un accidente que me puede pasar en la calle, un accidente doméstico, una ACV, ¿sí? Congénita, posparto, y también puede ser por medicación, ¿no? Por una medicación que no necesariamente tiene que ser por una medicación mal dada, sino que por una medicación tal vez la persona no responde su organismo y bueno, por ahí queda una discapacidad, etcétera, ¿no? Hay un montón de causas, ¿no? Por eso todos estamos predispuestos, podríamos decir, ¿no? Con posibilidad de, en este caso, de tener discapacidad. No estoy salvado porque no tengo discapacidad, ¿sí? Puedo tener una enfermedad, puedo tener un accidente, me puede pasar algo, ¿sí? Puedo quedar mal después de una operación porque me suministraron más anestesia de lo que deberían, etcétera, ¿no? Entonces todos estamos ahí con la posibilidad de tener o no discapacidad, ¿sí? No hay una sola causa. Muy bien. Acá tenemos simplemente para mencionar, ¿no? Estas palabras: síndrome, retrasos, enfermedades, trastornos, ¿sí? Síndrome viene a ser como nosotros hemos escuchado, síndrome, ¿no? Del HIV, síndrome de Down, síndrome de Asperger. ¿Y por qué son todos distintos pero tienen la palabra síndrome? Bueno, porque el síndrome vendría a ser el conjunto de síntomas. Entonces, bueno, el niño con discapacidad, perdón, el que tiene síndrome de Down, bueno, tiene características físicas, tiene problemas muchas veces, lo digo así, muchas veces porque no todas las veces, la mayoría de las veces tiene problemas con el corazón, ¿sí? Tiene muy flácidos los músculos, tiene menos probabilidades de vida que otra persona. Entonces, bueno, la vejez en la persona con síndrome de Down, la mayor parte de la población que tiene síndrome de Down, bueno, hoy por hoy puede llegar a los 80, 90 años, pero hace unos años una persona con síndrome de Down era común, no era normal, era común que su vida terminara a los 50, 60. Entonces, tiene distintas patologías, tiene distintas problemáticas, por eso se llama síndrome. Síndrome de Asperger, que es un tipo de autismo, bueno, solamente por tener autismo ya podríamos mencionar, tiene problemas en el lenguaje, en la comunicación, en la relación social, en la mirada social, en los estereotipos, etc. Entonces son distintas cosas que hacen a una sola, que en este caso sería decir, bueno, tienen muchas cosas y hacen a una que es el síndrome de Asperger. Bueno, perfecto. Entonces se le pone la palabra síndrome para tratar de encerrar un conjunto
de varias problemáticas o síntomas. Muy bien, retrasos. Esta palabra es una palabra que se usa y se va a seguir usando, pero por ejemplo, si yo llego tarde al teatro porque se retrasó el tren, muy bien, pero llego, porque tuve un retraso, pero llego. Acá lo que muchas veces se dice, bueno, tiene un retraso intelectual, tiene un retraso afectivo, tiene un retraso, ¿no es cierto? Siempre decimos tiene un retraso de, ¿qué significa si tiene un retraso? Que en algún momento va a llegar, ahí está el error de la palabra retraso. Pero se va a seguir usando y yo no soy quien para cambiarlo. Entonces, si yo me retraso en un trabajo final para la universidad, pero lo voy a entregar, lo voy a poder entregar, voy a poder aprobar la materia. Con un retraso, sí. Capaz que en vez de sacarme un 10 me saco un 8, pero pude aprobar. ¿Sí? Acá, cuando yo digo retraso afectivo, cuando un niño es abandonado, ¿no? Etcétera, por distintas razones, que está en el hospital un mes, 2 meses, un año o 2 años, tiene un retraso afectivo, ¿sí? Muy bien. Ahora, la familia que lo adopta, por más que lo quiera mucho, que lo bese, que lo abrace y demás, ese retraso afectivo, ¿no? No se va a poder recuperar. Entonces, esta persona quedó con un retraso. Entonces, la terminología debería ser otra palabra, pero podríamos decir tiene esto por retraso. No es que el retraso en algún momento se va a superar, ¿sí? Pero bueno, es como para saber más o menos de qué estamos hablando cuando hablamos de un retraso intelectual, un retraso madurativo, un retraso afectivo, ¿sí? Bueno, enfermedades. Una persona que tiene discapacidad no está enfermo, pero muchas veces la gente asocia a lo que es la enfermedad y la discapacidad. Pero ahora enfermedades, hay enfermedades congénitas, hay enfermedades virales, hay enfermedades, muchos tipos de enfermedades, por ejemplo, que son hasta que la persona muera, ¿no es cierto? Son enfermedades neurológicas o degenerativas, como el Alzheimer, ¿no? Son enfermedades que la persona va a ir muriéndose de a poco. Y aunque parezca duro, es así. ¿Sí? Hay enfermedades terminales, hay enfermedades crónicas, ¿no? Que la persona va a necesitar un tratamiento o una medicación de por vida. Perfecto. Pero ahí uno ya sabe que la persona va a tener esa medicación y que teniendo un buen tratamiento la persona va a poder tener una mejor calidad de vida. ¿Sí? Y después enfermedades temporales, podríamos decir. Y trastornos. ¿Sí? Los trastornos que son esos conjuntos, pero de qué? De síndromes. ¿Qué es lo que va a pasar? Es un trastorno. Por ejemplo, el trastorno del aprendizaje no es discapacidad. Por ejemplo, Tom Cruise, que es un actor muy conocido, tiene un trastorno del aprendizaje y ninguna persona se le ocurriría mirarlo como nosotros miramos a una persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque no tiene discapacidad, tiene un trastorno de la lectura, tiene dislexia. Entonces, si nosotros empezamos a entender y comprender cada palabra, vamos a ver que nuestra forma de ver y nuestra forma de mirar va a ser diferente. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo tener un trastorno que un retraso, que un síndrome, ¿sí? Etcétera. Pero bueno, muchas veces uno a veces peca por ignorancia, ¿no? Entonces, acá está el ejemplo que es lo que yo estaba diciendo del retraso, ¿no? Yo no voy a poder llegar a un lugar si tengo retraso. ¿Puedo llegar al cine o al teatro? Sí, llego tarde. Porque yo tenía que estar, sí, supónganse que yo tenía que estar a las 10 y la obra de teatro empezaba a las 11, bueno, llegué tarde, llegué a las 11 menos 10, llegué puntual para la obra de teatro. Pero no llegué a la hora que había acordado, pero llegué, que eso es lo importante. Ahora, cuando yo tengo un retraso afectivo, un retraso intelectual, por más que haga más esfuerzo, no voy a poder llegar. Sí voy a poder llegar de otra manera, ¿sí? De otra forma, pero como tendría que haber sido, no, porque ya está. Lo que no se dio, no se dio. Lo que no se estimuló, ya está. La neurona que no se estimuló, murió, etcétera. Y aunque parezca duro, es así.
Muchas veces, si uno supiera bien cómo funcionan todas estas cosas, uno bajaría la ansiedad. Entonces uno no le exigiría tanto a la persona, ¿sí? La misma familia no le exigiría tanto. ¿Por qué? Porque la persona va a responder según lo que nosotros le pidamos. Y también va a poder responder dentro de sus herramientas. Y si nosotros no le dimos las herramientas para que pueda responder, difícilmente va a poder responder bien, ¿sí? Porque el afuera, que éramos nosotros que teníamos que darle la herramienta, no se la dio. El niño que está en un hospital abandonado o en un hogar de menores que no sabe lo que es compartir, etcétera, ¿quién tiene la culpa ahí? Y bueno, somos todos los responsables, por no decir culpables. Somos todos responsables. ¿Por qué? Porque es la misma sociedad, ¿no? En la persona, bueno, terminó en un hogar. Bueno, perfecto, hay que tratar de suplir la carencia, la falta. ¿Para qué? Para que esa persona pueda creer en sí misma, para que esa persona pueda el día de mañana no estar enojado con la sociedad. Sin embargo, el sistema es a los 18 años se termina el hogar de menores y hay que insertarlo en la misma ciudad, en la misma familia, perdón, que la que tal vez la justicia se lo sacó en algún momento. Entonces, a veces es como decir, nos falta darnos cuenta de ese clic que nos falta en muchas cosas. Pero bueno, hay que apostar, ¿no? Hay que apostar a que sí se puede hacer muchas cosas. Bueno, multidiscapacidad, simplemente para mencionar esta palabra, es esto de, cuando yo se lo mencioné de otra manera hace un rato. Yo tengo sordera, pero además tengo esquizofrenia y tengo diabetes, ¿no? Y tuve un pequeño ACV a los 10 años. Bueno, entonces no soy una sola persona que tiene, perdón, no soy una persona que tiene una sola problemática, puedo tener muchas. Y ahí uno podría estar hablando de multidiscapacidad. Puede tener dos o más. Una persona que es sordo-ciega o ciega-sorda, depende cómo se manifiestan estos síndromes, estas problemáticas, perdón, ya estaríamos hablando de multidiscapacidad, que también se lo menciona como multiimpedidos, ¿no? Hay un colegio acá en Buenos Aires y otro en Rosario que se lo llama Colegio de Multiimpedidos, ¿sí? ¿Es feo? ¿Es malo? No importa si es feo o es malo. En realidad no está hablando de que esta persona no es una persona que tiene una discapacidad, sino que tiene varias. Entonces, ¿cómo voy a abordar un trabajo con una persona que tiene varias problemáticas? Y yo tengo que ver cuál es la problemática de base. Si yo estoy hablando de una persona que tiene ceguera y que además es esquizofrénico, y si, entonces yo puedo separar, yo digo, bueno, el esquizofrénico le cuesta que el otro lo mire, se siente perseguido por la mirada del otro, etc. Bueno, acá yo tengo que pensar que tengo un paciente ciego, tengo que ver cómo se relaciona el ciego, cómo es la forma para entender el mundo de una persona con ceguera. Entonces es una persona que es ciego y tiene un diagnóstico de esquizofrenia. Bueno, perfecto. Yo tengo que ver cómo se comunica la persona, cómo se relaciona la persona, etc. Tengo una persona sorda que tiene esquizofrenia. Bueno, ¿cómo hago? Tengo que saber cómo comunicarme, cómo se comunica la persona, etc. Si yo tengo una persona sorda y tiene HIV, bueno, yo tengo que saber lengua de señas para poder explicarle y fundamentarle de por qué tiene que tomar esa medicación. Entonces, cuando uno habla de multidiscapacidad, tengo que ver cuál es la discapacidad de base, podríamos decir. ¿Sí? ¿Cuál es la anexa? ¿No? Una persona que es sordo y ciego y además tiene discapacidad intelectual, pero porque no se lo educó. No es que viene una persona al mundo con discapacidad múltiple, así de golpe. Muchas veces alguna de estas discapacidades se la va adquiriendo por no haber estimulado la que ya venía. A veces me parece un trabalengua con todo, pero es, yo tengo sordera, no me estimulan, tengo discapacidad intelectual, punto. Ya tengo multidiscapacidad porque no me estimularon, porque no me hablaron, ¿no? Como debían, ¿sí? Bueno, muy bien. Muy fácil entender este término, que es lo que yo estaba diciendo de la multicapacidad. Acá en el texto vemos, ¿ves? Cuando una persona tiene más de una discapacidad o tiene un componente agregado, que este es un término o terminología que se usa en educación especial, entonces se llama multidiscapacidad. Si una persona sorda,
además, por no escuchar bien, dice el ejemplo acá, no pronuncia bien el hablar, puede tener entonces una dislexia o también le cuesta la lectura, ¿no? Etcétera. Y bueno, en Argentina lo que vemos es esto, ¿no? Están las escuelas laborales, las escuelas especiales, ¿sí? Los centros de día y centros educativos terapéuticos. Que centros de día por ahí nosotros vemos también en personas de mayor edad, ¿no? Para adultos. Pero bueno, los centros educativos terapéuticos y los centros de día, estos están trabajando siempre con lo que son proyectos, ¿no? Entonces está el proyecto de la huerta, el proyecto, ¿no?, de actividades de la vida diaria, las ABD, están distribuidas las actividades de esa manera. Las escuelas laborales son las escuelas especiales, que es las que yo también mencioné, que empezaron hace no tantos años en Argentina, pero bueno, es fuerte la presencia de las escuelas especiales, que hacen un trabajo muy bueno. Y también están las escuelas laborales, que serían esta escuela de oficio, podríamos decir, ¿no? Aquel niño que termina una primaria y que no va a poder acceder a una secundaria común, o una secundaria tipo, bueno, puede entrar a una secundaria, estas laborales, donde están preparándolos para un oficio, ¿no? Podríamos decir que se podría equiparar, en cierta manera, a lo que es una escuela técnica, ¿no? El tema de ir preparándolos para la inserción laboral, ya que por ahí no pueden entrar en un secundario común. Eso tenemos todo así en Argentina. Y bueno, ahí está la palabra, ¿no?, que yo desde el principio estamos hablando, lo que es la inclusión, la integración, la diversidad. Muy bien. Adaptaciones curriculares, ¿sí? Esto también lo vamos a ver discapacidad por discapacidad en el curso, ¿sí? ¿Quién tiene que hacerlas y cómo? Bueno, esto vamos a ir a la próxima imagen. El docente, el acompañante terapéutico, el maestro de educación especial, otros profesionales. Sin que leamos lo que está acá en la imagen, lo que nosotros tenemos que pensar siempre, ¿quién la hace? Ahora, tal vez a mí, como acompañante terapéutico, me piden que la haga la adaptación curricular. Si yo soy docente, como es mi caso, puedo tener las herramientas para poder hacer una adaptación curricular. Pero si no soy docente, me va a costar mucho más, porque en realidad la adaptación curricular la va a tener que hacer tanto el docente del aula como el educador especial, ¿no? El docente, ¿no?, que se dedica a la integración y que tal vez fue formado para esa tarea, ¿no?, de la adaptación curricular. Entonces, lo que se debería hacer es que el docente en su cronograma, en su planificación, tiene tales temas, bueno, junto con el educador, el profesor de educación especial, tienen que hacer la adaptación para que el alumno pueda realizar la tarea al igual que sus compañeros. El acompañante terapéutico en ese momento lo que va a hacer es tratar de llevar a cabo esa actividad junto con su paciente, pero la adaptación la van a tener que hacer otros. Esto es lo que debería ser. Ahora, en el 90% de los casos no existe la presencia, del educador especial, ¿sí? ¿Quién existe? El docente. ¿Quién existe? El acompañante terapéutico. Faltaría alguien ahí que haga de intermediario, ¿sí? Entonces, ¿quién termina haciendo lo que puede? El acompañante terapéutico. ¿Y a todo esto lo llamamos educación inclusiva? No, estamos llamando una máscara, podríamos decir, de lo que es la educación inclusiva. Porque es el docente el que tiene a este alumno con discapacidad y es él el que tiene que preocuparse para que él pueda también formar parte de la clase de una manera activa. Es decir, bueno, yo hoy voy a hablar de San Martín, tengo un alumno con discapacidad visual, bueno, ¿cómo voy a presentar? ¿Cuál va a ser el hilo conductor de la clase? ¿Cuáles son las actividades que voy a realizar con todos? ¿Y qué actividad voy a tener que pensar para todos que la puedan hacer de la misma manera? ¿Sí? Si es una persona con ceguera y yo estoy hablando de que había tormenta y apago la luz y pongo el ruido de una tormenta, porque todos tienen que percibir de la misma manera. Eso es una adecuación.
Una adecuación no es prepararle algo con una fotocopia para que pinte, que muchas veces se hace eso, mientras el otro alumno está leyendo 3 o 4 carillas de un manual. Al que tiene discapacidad le hacemos una imagen para que pinte. Eso no es una adecuación, ¿sí? No estamos entendiendo cuál es el sentido de la adecuación curricular. Estamos entendiendo a ver cómo le adaptamos el material para que entienda. O qué cosa le podemos hacer que sea parecida. Eso no es una adecuación curricular ni se asoma, ¿sí? No le llega ni a los talones a lo que es una adaptación curricular, ¿sí? El que adapta con una adaptación, el que adapta un currículum, yo lo que tengo que hacer es, bueno, este tema, teniendo presente tales actores de mi grupo, que serían mis alumnos, bueno, teniendo presente eso, bueno, ¿cómo voy a hacer yo mi actividad? ¿Cómo voy a hacer yo voy a presentar mi estrategia, podríamos decir? Pero yo no voy a decir, bueno, a este, ¿qué le llevo para que haga? Porque muchas veces está este pensamiento. Es como yo al principio decía, muchas veces hay cosas que se dicen que no se dicen al mismo tiempo, pero se están diciendo de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a hablar de la primavera, bueno, perfecto. Y a este ya le llevé florcitas para que pegue, pero al otro le hacemos que ellos decoren todo el salón. Y a este, para que esté entretenido, le llevo una florcita para que pegue. Eso no es. Todos tienen que participar en la decoración del aula, por ejemplo. Y la persona con discapacidad también. Si hay que sostener una caja con láminas, bueno, si la persona no puede hacer otra cosa que poder sostener, bueno, el que sostiene la caja con las láminas es la persona que está ahí sentada en la silla de ruedas. Todos van a ir ahí. Y cuando terminemos todo, vamos a ver que el aula está decorada y todos fuimos parte. El que fue a pegar la flor, el que la recortó y el que sostuvo la caja con los materiales. Eso es una adecuación, ¿sí? No es hacer algo diferente para el diferente. Es hacer algo que sirva para todos y que todos van a participar y todos van a tener la experiencia de la misma manera. Acá en Capital Federal se hacía hace un tiempo, antes de la pandemia, yo sabía, ahora no sé si seguirá haciendo, el teatro para ciegos, donde todos participaban, ¿no? De una función donde era todo a oscuras, ¿sí? Entonces, eso es ponerse en el lugar del otro. Y ahí, simplemente menciono esto, está el tema de la empatía. ¿Cómo lo vive el otro? ¿Cómo lo siente el otro? ¿Sí? Entonces, el docente ahí tiene podríamos decir, el gran esfuerzo para pensar su estrategia didáctica. No para pensar dos estrategias, una para todos y una para ese que tiene discapacidad. No, tiene que pensar una que englobe a todos. Eso es integración. Eso es inclusión. Eso es una adaptación curricular. ¿Sí? Muy bien. Y acá está. Es como que a veces me adelanto a lo que se va diciendo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta varias cosas, ¿no? La posibilidad de que el alumno pueda alcanzar. Esto también hay que ponerlo siempre, tenerlo presente, ¿no? Es decir, no porque tenga síndrome de Down y otras personas con síndrome de Down llegaron hasta la universidad, mi hijo que tiene síndrome de Down va a poder llegar. No, eso tenemos que ver qué grado de discapacidad o qué grado de problemática X que tiene mi hijo para ver si realmente va a poder acceder digamos, a los contenidos, ¿no? Después, la escuela que esté preparada, ¿no? Y los docentes, esto es lo mismo que ya venimos diciendo, ¿no? Que es lo que más cuesta. Y es necesario la inclusión siempre, acá está como pregunta, ¿por qué? Porque si vamos al caso en el tema de los niños con autismo, que también está que es muy común en esta época, el tema de la integración, hay una experiencia muy buena en California, en Estados Unidos, donde la escuela es inclusiva, pero los niños con autismo están en su aula, ¿sí? Con las cosas que ellos necesitan para la educación, ¿sí? Que son muy diferentes a una escuela común.
Si yo llevo a un chico a una escuela común, que se lo lleva normalmente, en un aula común muchas veces está sobrecargado de información visual. Eso hace perder la concentración al niño con autismo. Entonces, en esta escuela, en esta experiencia que hacen ahí en Estados Unidos, en California, el momento de la inclusión, podríamos decir, o el momento integrador es el recreo. Y después hay algunas actividades que la hacen en conjunto. Pero la mayoría de las clases o la mayoría de las actividades la hacen por separado. ¿Sí? Entonces, no siempre debería estar, podríamos decir, el tema de la inclusión, decir, bueno, todos tienen que incluirse, porque a veces no se va a poder dar. Entonces, la inclusión tal vez va a ser más de la parte social. Si una persona que tiene discapacidad intelectual profunda, simplemente porque esté en el aula, no va a poder alcanzar lo que se pide, por ejemplo, no sé, en tercer grado. ¿Qué es lo que se pide en tercer grado? Estos contenidos, bueno, ¿esta persona la va a poder alcanzar? Esas son las preguntas que tenemos que a veces pensar y hablarle y presentarle estas cosas a los padres, ¿sí? Porque esa persona tal vez le estamos exigiendo algo que él no lo va a poder dar y estamos perdiendo tiempo en su educabilidad específica, especial, que él necesita para su autovalía, digamos, para que se pueda movilizar solo después. Estamos perdiendo tiempo en lo que él sí necesita solamente, ¿no?, por querer incluirlo donde él no va a poder alcanzar los contenidos que se le va a exigir. Entonces, ¿es buena la inclusión e integración? Sí, pero no siempre va a poder ser para todos. ¿Sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, ¿recorto o adapto? ¿No? Muchas veces en educación especial ustedes van a escuchar que hay que recortar, ¿no? El adaptar es igual a recortar, es como un sinónimo para muchas veces los docentes, ¿no? Creen que adaptar es recortar, ¿sí? Sin embargo, no tiene nada que ver, no son sinónimos. Yo adapto el material, no lo recorto, pero bueno, muchas veces pasa eso. Después, ¿cómo comprende un niño en particular? ¿Cómo comprende? ¿Qué es lo que yo mencionaba hace poco? Si yo tengo 240 alumnos, a uno le regalé un libro, un cuaderno para dibujar, a uno, no sé, le presto la guitarra para que toque. ¿Qué quiere decir? Voy viendo cada uno y después, capaz que el diagnóstico de este grupo, si yo lo voy a tener el año que viene, bueno, me tomé un año entero de saber qué es lo que este alumno necesita, qué es lo que este alumno tiene para aportar, qué es lo que le falta. Yo tengo que conocer a la persona. Si no, tengo que decir, bueno, no es mi trabajo. La docencia no es mi trabajo. El acompañar terapéuticamente a un solo niño en el aula, en una integración exclusiva, imagínense que es algo que no es común y es algo que tenemos que aprovechar en Argentina, ¿no? En otros países no tienen esta suerte, podríamos decir. Entonces yo digo, tengo un solo paciente que lo tengo 4 horas todos los días. ¿Cuánto puedo conocer de esta persona? Muchísimo lo puedo conocer. Muchísimo. Entonces voy a poder aportar también al equipo directivo, al equipo de conducción, al equipo tal vez técnico o psicopedagógico que tenga el colegio o a la familia, y ahí va a estar la función, ¿cuál? La de la revinculación, porque yo conozco a esta persona, la conozco de pe a pa, como se dice normalmente, porque estoy 4 horas con él, nada más. ¿Sí? Evalúo de la misma manera, bueno, ahí está el gravísimo error, ¿sí? Más adelante veremos, pero ahí está el gravísimo error de cómo se los evalúa. Se le enseña recortando material, por ejemplo, diciendo que es una adaptación curricular, pero en la evaluación es la misma evaluación. Entonces, hay algo incompatible ahí, porque yo recorté información, pero le exijo la información completa.
y como no me va a poder responder porque la información yo no se la di, entonces obviamente que automáticamente va a estar desaprobado. Entonces estas cosas son las que van pasando, entonces hay que tener presente, si yo le di solamente una fotocopia para que pinte el Cabildo de Buenos Aires, no le puedo hacer una prueba que diga en qué año fue el Cabildo abierto, cuando yo simplemente le di una fotocopia para que pinte. Entonces, la evaluación, ¿no? El docente la va a tener que adaptar según la adaptación que hizo. El acompañante, ¿no? El acompañante terapéutico. ¿Tiene algo que ver en el tema de esto? No tiene nada que ver, porque esto lo va a tener que hacer el cuerpo docente, ¿sí? Quien corresponda. El tema es que muchas veces, vuelvo a repetir lo mismo, muchas veces, en el 90% de los casos, se evalúa de la misma manera que a todos cuando a la persona no se le dio información. Es como que la persona está rindiendo libre, porque no se lo educó y le estoy pidiendo algo que no tiene como conocimiento. ¿Sí? Muy bien. Esto simplemente para terminar esta clase, ¿cómo te llamo? ¿No? Que ya lo fui diciendo de otra manera, ¿no? Persona con discapacidad, ¿no? No discapacitado, porque la discapacidad no me define como persona, ¿sí? Ni tampoco la capacidad diferente, porque tendríamos que decir, todos tenemos, entonces todos tendríamos que tener carnet de discapacidad. Si decimos que las personas con discapacidad son personas con capacidad diferente, todos tendríamos que tener certificado de discapacidad, porque todos tenemos capacidades diferentes. Pero esto es una forma disfrazada, ¿no? De una mirada asistencialista, de una mirada, es decir, ¿cómo podemos decir? Una mirada que no está respetando al otro ser como un alguien distinto, pero igual a mí, porque es persona y tiene derechos, ¿no? No por ser, por ejemplo, esto nada que ver, pero sirve como ejemplo. Muchas veces en un geriátrico, un hogar de mayores, ¿no? Se lo acomoda, están todos desnudos, camino al baño. Simplemente por estar en un geriátrico y porque se trabaja de esa manera. Mal. Pero esa persona tiene pudor. Esa persona, ¿qué cuesta que la persona vaya vestida y se la desnuda antes de bañarse? ¿Qué cuesta que la persona vaya tapado? No, porque ahí no estamos olvidando qué cosa de esa persona. Su integridad. Decir, bueno, esta persona tiene derecho a qué? A que se cuide su integridad física, que se le respete su sexualidad, y la sexualidad no estoy hablando de lo genital, no, su forma de ser, etc. Estamos olvidando siempre de eso. Por eso muy bien la Convención Internacional sobre las Personas con Discapacidad habla de esto, ¿no? Entonces yo llamo a una persona con discapacidad, ¿sí? Esta persona tiene discapacidad. Entonces yo soy Martín y tengo discapacidad visual. Yo soy Juan y tiene discapacidad motora, etcétera. Pero tampoco tendría que estar diciendo, es decir, bueno, mañana va a ir mi hermano, listo, ya está. No tengo que decir, mañana va a ir mi hermano que está en silla de ruedas, que esto, que lo otro, que no. ¿Por qué tengo que estar aclarando todo lo que le pasa? Pues yo también tendría que decir, bueno, mañana va mi hermano que se peleó con la novia, entonces está depresivo, él te va a ir a llevar la llave. ¿Por qué tengo que aclarar todo lo otro? Simplemente estoy diciendo, mañana va mi hermano. Sin embargo, la persona con discapacidad es como que lo define la discapacidad. Entonces decimos, mira que mañana va mi hermano que tiene discapacidad, él está en silla de ruedas, tiene mulete, le falta un ojo. Como que estamos mencionando las discapacidades. Y en realidad tendríamos que sacar esa forma de ver y presentar a la persona y decir, bueno, tiene este nombre, se llama Juan. Entonces, tengo 5 hermanos, uno se llama Juan, el otro María, el otro Pedro, el otro Rubén, el otro Jorge. Punto. Listo. Si mañana vos venís a mi casa y ves que mi hermano tiene una discapacidad motora, te das cuenta en el momento. Pero no tengo que estar presentando a la persona como que su identidad es la discapacidad. ¿Sí? Bueno, muy bien. Terminamos
y nos vemos en la próxima clase.